Durante la segunda jornada de prácticas en la Escuela Primaria Cuauhtémoc, ubicada en la comunidad de Oxtamal I, se obtuvieron las siguientes fortalezas. Mejor control de grupo, es decir, que en esta ocasión ya tuve más control hacia el grupo, al igual de que los alumnos ya no mostraron alguna falta de desinterés hacia algunas actividades. Oportunidades, tuvimos que mejoramos la comunicación con los padres de familia, al igual que con la docente titular encargada del grupo, y los padres de familia tuvieron un mejor acercamiento hacia las actividades. En las debilidades, algunos padres de familia tenían algún comportamiento negativo hacia algunas actividades y también algunos alumnos realizaban bullying a otros de sus compañeros. En amenazas tenemos que algunos padres de familia no logran tener una buena comunicación tanto con el docente como con sus hijos, y esto promueve a un pequeño desinterés hacia el alumno con las actividades. Fortalezas. Logré tener una buena comunicación con el docente titular y los padres de familia. El uso de material didáctico como memoramas, loterías y dados. Tuve disponibilidad y puntualidad en la institución, fui responsable y tuve un buen dominio en el grupo. Oportunidades. Una de las oportunidades fue el apoyo de los padres de familia en las tareas. De igual manera, el fomentar valores dentro del aula. Debilidades. La falta de recurso tecnológico y la falta de tiempo por horarios divididos con otras actividades. Amenazas. Los alumnos no presentaban interés para realizar las actividades, de igual manera el poco tiempo destinado para la realización de las actividades de los alumnos. En mi análisis FODA consideré las siguientes habilidades. En fortalezas, el tener en claro el contexto en el que estuve para poder diseñar mis planeaciones y poder trabajar con la enseñanza a los niños. También eso me permitió que el ambiente de clases fluyera armoniosamente y en paz. Los niños pudieron desenvolverse y ser ellos mismos. También por mi parte la comprensión de los contenidos que la maestra me pidió para poder ser enseñados. En oportunidades pues tuve la oportunidad de aprender una vez más lo que es trabajar con niños pequeños. Es más difícil o es muy diferente trabajar con grados más altos. También el conocer las labores docentes como las gestiones y todo eso fue una oportunidad para mí. Y el tener un acercamiento a los niños y así tener un conocimiento más amplio sobre su cultura y su desarrollo y su estudio del niño. En las debilidades considero que a lo mejor fue en mi forma de expresarme con mi tono de voz, porque es un poco bajo, entonces tuve que forzar mi voz y a lo mejor los niños pensaban que yo como les gritaba o les hablaba yo fuerte, pero en sí lo tuve que hacer como porque se necesitaba. En amenazas considero que a lo mejor el contexto y sus limitaciones para poder innovar en las actividades y pues la posibilidad de comprender lo que se necesita para la escuela. Mi nombre es Edith Hernández Castro, estuve a cargo del segundo grado Grupo B y durante mi jornada de práctica pude observar como fortalezas un buen desenvolvimiento del grupo, un buen control del grupo, una buena comunicación con mi docente titular, responsabilidad y puntualidad efectiva, fomenté la inclusividad en cada uno de ellos y realicé material didáctico correcto para la realización de cada una de las actividades. En debilidades puede encontrar el manejo de los tiempos y la carencia de evaluación de cada uno de los alumnos. En oportunidades cuento con el apoyo por parte del docente y la implementación de estrategias didácticas. Y en amenazas considero las instalaciones educativas, falta de apoyo por parte de los padres de familia y recursos económicos, ya que impiden la realización de algunas actividades. Del grupo tercero B de la comunidad de Oxtamal en la escuela primaria Cuauhtémoc. Las fortalezas son que presento un timbre de voz alto, por lo tanto los niños me escuchaban, el semblante estricto y el uso de pausas activas para mejorar la clase. En oportunidades fue el apoyo docente en las actividades que se implementaban y de igual forma la disponibilidad de algunos padres de familia para la educación de sus hijos. En las debilidades se presentó el dominio del grupo,
y pues la disponibilidad de recursos para apoyos visuales y auditivos. También en amenazas se presentó lo que es el bullying entre compañeros y la disponibilidad de los alumnos para mejorar la clase o para atender indicaciones. Durante las prácticas docentes, las fortalezas que logré obtener fue el tono de voz, el uso de material didáctico, la actitud frente al grupo y la excelente participación de los alumnos con base a su asistencia, así como también las oportunidades que fue la disponibilidad de tiempo, libertad por parte del maestro titular hacia mí y conocer nuevos estilos de aprendizaje. En las debilidades fue el dominio del tiempo, ya que fue muy corto, control frente al grupo, muy poco, la falta de recursos, dificultades para integrarlos en equipos, así como también en amenazas, la falta de respeto entre los mismos alumnos y hacia uno mismo. Las actividades después de clase y la integración de todos los alumnos para formarlos en equipos. Que se logró obtener del grupo cuarto A fue en fortalezas, fue que se logró cumplir con los tiempos establecidos en cuestión a trabajar con las materias, los alumnos actuaron de manera responsable, participativa, ordenada. En oportunidades, pues que estableció una comunicación con el maestro, los alumnos en base a sus emociones, y también se mejoró el método a la hora de dar las clases, implementando las clases. En amenazas, pues sería una inasistencia de los alumnos que tienen un mayor rezago, ya que pues no asisten mucho a la escuela. En debilidades es el saber entender a mis alumnos en cuestión a sus emociones o el por qué los niños se enojan cuando los regañan o en ese aspecto. Reflexionar sobre las jornadas de práctica llevadas a cabo en este semestre, pude identificar algunas situaciones que las puedo considerar como fortalezas, debilidades, amenazas. Puedo decir que una de las fortalezas que tuve es que mi volumen de voz fue muy bueno al momento de dar las clases. Soy una persona responsable, mantuve una buena comunicación con el docente titular. En relación a las oportunidades, creo que el director, junto con los demás maestros, demostraron mucho apoyo no solamente hacia conmigo, sino hacia con todos mis compañeros de práctica. En debilidades, considero que los padres de familia tuvieron poca intervención en las actividades que realizaban los alumnos. Esta jornada de prácticas en lo personal me llevé una gran sorpresa, y esta fue que pude tener comunicación por primera vez con un padre de familia, aunque fue por teléfono, pero sí me llegaba esa incertidumbre de qué dirá al padre si yo le marco. Y me llegaron esos pensamientos de que él podría pensar quién es él, por qué me marca, si solo es practicante. Pero no, todo salió bien, el padre se comportó de manera respetuosa, entonces fue algo sorprendente para mí. De igual manera tenía el pendiente de que no salieran bien los proyectos que nos habían encargado para llevar a cabo en la escuela de práctica, los cuales fueron un proyecto sobre el medio ambiente, una obra de teatro, asimismo una feria didáctica, y todos salieron como lo teníamos planeado. Entonces fue un punto muy rescatable. Lo que sí tengo que mejorar mucho es aplicar nuevas estrategias para llamar la atención de los niños y asimismo poder controlar la conducta de estos dentro y fuera del aula de clases. Durante esta jornada de prácticas hubo fortalezas, hubo oportunidades, hubo debilidades y hubo amenazas. Empezando por las fortalezas, puedo decir que de mi parte hubo responsabilidad, hubo puntualidad, buen dominio de grupo y buen volumen de voz. En oportunidades, tuve la oportunidad de tener una buena comunicación con mis alumnos y con el docente titular. De igual manera, tuve la oportunidad de organizar y dirigir el homenaje a la bandera con mi grupo. En debilidades, fue la falta de comunicación entre compañeros, y en amenazas, eso mismo hizo que no pudiera trabajar en el grupo con equipos o actividades que necesitaran tener una comunicación en parejas, trinas o más
entre más compañeros. Mi experiencia de la segunda jornada de prácticas profesionales realizadas en la Escuela Primaria General Cuauhtémoc, ubicada en Oxtomal 1, ha sido muy diferente. En cuanto a las fortalezas, encontramos los conocimientos teóricos que he adquirido, puesto que se han convertido en una sólida base teórica durante mi formación académica. En cuanto a las oportunidades, considero la red de contactos, es decir, que durante este periodo de prácticas tuve la oportunidad de establecer contacto con otros profesionales de la educación. En cuanto a las amenazas, considero la gestión del aula, porque las debilidades son la gestión del aula, puesto que es posible que el alumno que no tenga confianza en sí mismo y en el manejo del grupo, claro. En cuanto a las amenazas, considero los cambios en las políticas educativas, es decir, los cambios que se pueden realizar en cuanto a las condiciones laborales de los docentes, la competencia laboral también, la presión y el estrés que considera, es decir, la responsabilidad de ser un docente puede generar presión. Muchas gracias. Para esta actividad trabajé con mi grado asignado, el sexto grado Grupo B. Nuestra actividad consistió en la elaboración de botes de basura con material reciclado. En este caso, nosotros utilizamos botellas de PET de 600 mililitros y las unimos con alambre para que no se despegaran. Esta actividad considero que fue muy favorable porque no solo ayudó a la conservación del ambiente, sino que también ayudó al trabajo colaborativo, debido a que este fue un trabajo grupal y todos los alumnos colaboraron equitativamente. Se repartieron las actividades conforme a grupos. Por ejemplo, unos pintaban, otros unían, otros perforaban las botellas e hicimos la actividad correctamente. Durante la segunda jornada de prácticas en la Escuela Primaria Cuauhtémoc, ubicada en la comunidad de Oxtomal I, en el grupo de primero A se realizaron diferentes actividades académicas para todos los alumnos, en las cuales destaca la realización de un cuento, en donde los alumnos tenían que crear su propio cuento a partir de personajes ficticios que ellos mismos inventaran y que además dejaran volar su imaginación. También se realizó un proyecto en donde los alumnos con botellas recicladas elaboraron pequeñas macetas donde sembraron frijol y en cada clase, en cada receso, los alumnos salían para poder regar sus plantitas y así poder crecer. Una de las experiencias en las actividades realizadas con el grado de primero B fue en la materia de español. El tema fue de cuentacuentos, en donde los alumnos presentaron sus cuentos favoritos. Los alumnos fueron muy participativos, hubo una buena organización y comunicación al momento de realizar las actividades. En la materia de matemáticas se realizó una tiendita de juguetes en donde los alumnos aprendieron a comprar y a vender. Una de las actividades divertidas que más les llamó la atención a los alumnos fueron los juegos de pescando palabras, tiro al blanco y lotería. Las actividades del segundo grado Grupo A fueron realizadas eficazmente debido a sus contenidos establecidos. Se trabajó principalmente en la materia de español con el tema de las obras de teatro, donde los alumnos tuvieron que crear conciencia del significado de todos los elementos que involucran este tipo de actividad. Por ejemplo, diálogos, acotaciones, escenario, vestuario y escenografía. De igual manera, en matemáticas trabajaron con la cuestión del repaso de temas vistos como que acercan a la multiplicación, como lo es sumar de 10 en 10, de 3 en 3, de 6 en 6, y su iniciación hacia la noción de la tabla pitagórica. Otra actividad rescatable de este grupo fue el trabajo colaborativo para el proyecto del PEMS, que tuvieron que realizar una manualidad con el cuidado de las plantas. Toda la semana estuvieron al pendiente de esta actividad y lograron cumplir con los propósitos del proyecto. Durante la segunda jornada de prácticas, los alumnos de segundo grado Grupo B pudieron representar e identificar sus emociones mediante dibujos e ilustraciones que ellos iban haciendo cada día. De igual manera, se llevó a cabo el proyecto de desarrollo sustentable, en donde los niños, con ayuda de una media o calcetín, tierra y semillas de alpiste, sembraron su plantita y rindieron frutos, ya que la plantita fue creciendo y los alumnos se notaban más motivados. Por ende, también mostraban interés en cada una de la realización de las actividades, ya que el realizar las plantitas les llevó una gran motivación. Durante esta actividad se pretendía que los niños crearan conciencia mediante el cuidado de una planta. De igual forma, se distribuyó a los niños en equipos, en linas y en trinas. Principalmente el punto era que los niños, pues, de manera colaborativa pudieran, pues, establecer un trabajo, pues, colaborativo
Posteriormente a la organización se dio la tarea de conseguir una planta, ya sea frutal o floral, la cual iban a traer a la escuela y ellos iban a cuidarla. La segunda semana los niños se dedicaron a lo que es establecer pues el espacio donde se iban a colocar las plantitas, realizaron pues la limpieza adecuada. Posteriormente como docente practicante me tocó pues establecer pues aportar el tubo donde los niñitos iban a colocar sus plantitas. Posteriormente plantamos las plantas en el tubo en el cual iba a servir de macetero y al final pues cada uno de los niños se quedó al cuidado de su plantita. Durante las actividades de esta segunda jornada de prácticas, realicé varias actividades como lo son en matemáticas, el pensamiento lógico matemático, suma de fracciones, fracciones. También en español realicé varias exposiciones, el cual era el tema principal de la semana, así como también en ciencias naturales, el cuidado del medio ambiente, el cual también se realizó una exposición, la cual fue muy interesante saberlo. Y también para cerrar, realicé en formación cívica y ética un buzón donde tenían que hacer varias cartitas y meterlas al buzón, así como también en socioemocional, un cubo relacionado a sus emociones e identificarse con ellas. En el grupo de cuarto A se presentaron diversas actividades. Una de ellas fue la del círculo de lectura, en donde todos los niños con su imaginación tenían que elaborar un cuento que tuviera las características de bondad. Esto se implementó mediante una botella, en donde la giraban y la botella decidía qué persona pasaba a dar una explicación. Para el caso de los niños que no sabían leer, pues solamente tenían que elaborar un dibujo y presentarlo o ellos decir qué representaba ese dibujo. Otra actividad fue una llamada Así me siento hoy, que trata de las emociones. Cada alumno tendría que dibujar una carita de emojis dependiendo cómo se sentían el día que se presentó, si se sentían felices, tristes, enojados, preocupados, y cada personita que pasaba explicaba el porqué de ese emoji. Al finalizar se elaboró un collage de las caritas. Y otra de las actividades que los niños más esperaban era armar sus plantitas, que se utilizaron botellas de 2 litros, tierrita, en donde se formaron equipos y sembraron plantitas con semilla o plantitas que tenían en casa, para así cuidarlas, regarlas y así implementar algo para el medio ambiente. En el quinto grado grupo B se llevaron a cabo una serie de actividades con éxito, las cuales fueron las siguientes. Se les proyectó un video acerca del bullying, tipos de bullying, causas y cómo prevenirlo. Asimismo, una feria didáctica en la cual un equipo del quinto grado grupo B resultó ganador al formar todas las palabras. También una actividad sobre emociones en la cual tenían que representar cómo se sentían el día de hoy. Y por último, la realización de un proyecto ambiental, la cual consistía en realizar un bote de basura con material reciclable, el cual fue hecho con botellas de plástico. En cuanto a las evidencias fotográficas presentadas durante la realización de prácticas profesionales en la Escuela Primaria General Cuauhtémoc, encontramos diversas actividades que fueron llamativas para los alumnos. Encontramos la más llamativa fue el proyecto del medio ambiente, del cuidado del medio ambiente, en donde se realizó un bote de basura, en este caso inorgánico, por medio de botellas de plástico reutilizadas y pintadas dentro de diferentes colores para darle una tonalidad al bote de una manera divertida. Este proyecto llamó mucho la atención, sin embargo hubo diversas actividades que mantuvieron a los niños dentro del aprendizaje, dentro del entorno del aprendizaje, además de realizar eventos en donde los alumnos se vieron involucrados en tanto a las actividades que presentamos en las estaciones de inglés. Para desarrollar esta actividad, los niños pintaron las botellas e hicieron agujeros en la parte de la punta y la base. Posteriormente unimos con alambre 10 y 9 botellas para formar un círculo y formar la base. Unimos todas las botellas con alambre para que quedara resistente, uniendo así las bases y puntas para que este quedara reforzado.